Amanecimos el jueves teniendo a una presidenta, es verdad, con muy baja aprobación, sin un partido político en el Congreso que pueda defenderla. Eh, Amanecimos también ese día con la noticia de que el feriado del miércoles había ocurrido un atentado contra el grupo Aguamarina en Chorrillos, hecho que disparó la indignación popular y al parecer, no sé si la indignación o el cálculo político en el Congreso, pero terminó con una vacancia que hasta ese entonces era nuestra presidenta y colocando a José Gerí, que era el presidente del Congreso, como nuestro actual presidente. ¿Cuál es tu lectura? Haces bien en apuntar hacia la pregunta acerca del por qué, ¿no? Porque los hechos más o menos los sabemos todos, eso es lo que ocurrió, pero por qué es una buena, es un buen momento para preguntárselo porque la mayoría de las explicaciones lo reducen simplemente a un cálculo electoral. Pero es interesante hacer detalle de ese cálculo electoral. Quien pone primero la moción de vacancia sobre la mesa es Renovación Popular, que es curiosamente el partido que compite con el fujimorismo en un espacio político que busca ganar sobre todo el sector urbano de clase baja de derecha, que es en el sector en el que compiten directamente, porque el sector A y B está dominado por Renovación Popular, López Aliaga es muy fuerte ahí, es tan fuerte que ya no puede subir más. El único espacio en el que tiene para alcanzar un incremento significativo es en sectores populares. Y es justamente estos en donde el fujimorismo es medianamente fuerte. Y son coincidentemente a los que más choca el problema de la criminalidad y las extorsiones en el país. El problema de la coyuntura ha sido transversal, es decir, ha estado permanente en todo momento, incluso con Armonía 10, el grupo anterior al que atacaron también, esto se veía transversal. ¿Por qué actuaron hoy? Y yo creo que un poco es esta explicación de pensar quién es el primer partido en poner la primera mano sobre la mesa, gana el efecto cascada. Y el efecto cascada es que el efecto dominó de ningún partido podría oponerse porque el costo político de defender a Dina Boluarte es demasiado alto. Entonces, yo creo que lo que hemos visto acá es una disputa por ganar el espacio de sectores populares de derecha, enfocado directamente a ser el abanderado del tema de la lucha contra la criminalidad. Pero después de eso, no veo realmente que esto vaya a degenerar en algún posicionamiento, digamos, estratégico respecto a Gerí para abanderar grandes reformas, porque no es el interés de esos mismos partidos hacer que Gerí sea el abanderado de las grandes reformas de lucha contra la criminalidad, lamentablemente. Bueno, el perfil de Gerí es un perfil muy conocido a nivel político, pero es un conocimiento, digamos, de élite, en tanto su desempeño en los últimos años como congresista, las denuncias que ha tenido. Todavía no se ha formado un perfil para la mayoría de la población. Es prácticamente un desconocido. No lo identifican, no lo identificaban hasta hace algunas semanas. Y esto me parece que es importante porque sucede o puede suceder lo mismo que con Vizcarra en un momento, que sí tuvo una luna de miel breve porque al ser un desconocido, la formación del personaje se dio muy tempranamente, en los primeros meses diría yo, y se consolidó luego. Yo creo que Gerí la tiene más difícil, sumamente más difícil. Se han anunciado paralizaciones para el 15 y cada vez se van sumando más razones a esas marchas, mejor dicho, ¿no? Porque las marchas pueden ser convocadas por cualquier cosa, desde el cierre del Congreso hasta cambiemos el presidente y que se vayan todos. Pero tiene más acumulación de, digamos, críticas cuando van saliendo los destapes que se van permeando hacia el resto de la población, como la denuncia de violación del presidente, como el entorno totalmente oscuro de Patricia Lee y su red clientelar en Somos Perú, y otras más que van formando la imagen paralela del presidente. Esa imagen va a demorar en permear. Supongo que unas semanas o un mes se va a comenzar a construir una imagen a nivel popular. Pero el presidente está queriendo formar otra imagen, más asociada hacia el líder del cambio y lucha contra la seguridad. Una imagen más de alguien que va más por el lado punitivista, que seguramente copia a bastante Bukele. pie de página a Bukele. Yo he visto las imágenes que estaban en el penal y era una copia Era una- fiel hasta Correcto. la forma en la que sentaron a los presos, con las Sí. manos en las cabezas, y él con la foto con la policía al costado.
probablemente esa va a ser la misma imagen con la que todos los políticos van a querer compararse. Que funcione o no, por la sobreoferta de disputa de esa imagen, ya es otra acción, ¿no? Gerí tiene la posibilidad de hacerlo, pero yo creo que en la práctica va a tenerla muy difícil, porque esos son justamente, digamos, la oferta que se va a disputar en elecciones. A ninguno de estos partidos, como decía, les conviene que Gerí sea el abanderado. Ese personaje. Exacto, claro. que haga las grandes transformaciones. Y como no tiene una bancada fuerte en el Parlamento y depende, de hecho, de un equilibrio muy débil, yo creo que probablemente se va a dedicar más a un gobierno básicamente solo de foto, no de hechos. Es decir, va a tener acciones simbólicas, pero muy pocas, seguramente, espero que no, pero muy pocas reales transformaciones en ese aspecto, ¿no? No, súper de acuerdo y además estuvo también en el incendio en Pamplona, ¿no? O sea, Sí, intentando... Claro, eso es lo que me da esa sensación como que trata de ser una imagen bien cercana a la población, ¿no? Y bien de juntarse con todo el mundo, ¿no? Ha tenido una agenda súper activa, ¿no? Las reuniones con el alcalde de Patás, con los transportistas, efectivamente lo del incendio ha ido varias veces, ¿no? Ahora justo estaba viendo uno en la mañana con los barrenderos de la Plaza de Armas, ¿no? En la Sí. mañana. Gerí fue presidente de la Comisión de Presupuesto en su momento y no tuvo un manejo responsable de la comisión. Fue uno de los que incrementó significativamente el presupuesto, aportando al ya conocido déficit fiscal del Estado, ¿no? Y me parece que ese riesgo se da porque Gerí es un personaje altamente concesivo. Concesivo para negociaciones, para articular cualquier favor y decirle sí a quien se sienta al frente en la mesa, sea el alcalde Patás, o sea un empresario, o sea quien sea. Exacto, los transportistas. Entonces, en su afán de mantener popularidad y sostén en el Congreso, yo creo que él puede terminar siendo excesivamente concesivo, sobre todo con demandas de presupuesto que puedan desequilibrar aún más el ya dañado balance que tenemos, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, qué tanto podría afectar este cambio de presidente a los indicadores económicos del país, nuestros indicadores económicos usualmente mantienen mucho todo lo que tenga que ver con libertades económicas, pero a nivel de instituciones judiciales y políticas es en donde estamos mal. Y efectividad judicial, integridad del gobierno, derechos de propiedad son los peores indicadores que tenemos. El de salud económica, curiosamente, era uno de los que se mantenía en verde todavía. Pero en los últimos años esto puede cambiar, porque puede pasar de amarillo a rojo directamente si es que no mantenemos ese orden fiscal que antes era, digamos, una barrera que nadie saltaba. Ahora no le hacen caso ni al Consejo Fiscal, tienen todos una necesidad de apropiarse y de malgastar esos fondos que yo esperaría no sea heredada incluso por el próximo gobierno, ¿no? Así que sí me parece interesante, yo creo que el riesgo hay que mantenerlo focalizado para evitar que este gobierno, en su afán de mantenerse, termine siendo expresión de derroche. Fernando, ¿tú cómo ves el tema de la calle, ¿no? O sea, a eso que se llama la calle. O sea, a ver, yo me acuerdo cuando Merino asume la presidencia, digamos que la pradera se incendió inmediatamente, fue rápido. O sea, hubieron protestas, etcétera, que terminan empujando su renuncia. En este caso, no sé, es decir, ya pasaron algunos días, todavía la protesta se está anunciando, o se ha anunciado para el miércoles 15. No siento que haya una indignación real ciudadana que busque que salga Gerí de la presidencia, independientemente de algunos grupos que sí tienen un interés en que salga, que es un interés político. ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que realmente estas protestas terminen empujándolo a alguna potencial renuncia o crees que no va a pasar de Claro. protestas y ya? Curiosamente la comparación es válida porque da para analizar y entender muy bien qué pasaba en cada contexto y qué puede pasar ahora, ¿no? En realidad, cuando sucedió lo de Merino, la gente no salía en contra de Merino, sino en contra de haber votado a Vizcarra. Era el correcto. presidente que defendían. Y sea quien sea que lo reemplazara, estaban en contra de ese reemplazo, porque estaban en contra y era una expresión de, digamos, defensa de Vizcarra. Porque hasta ese entonces no se sabía pues que se había vacunado a Claro. escondidas de la población, No, y no porque- se sabía lo del gobierno regional de Moquegua, ¿no? No, y porque su populismo en general hizo que tuviese un bolsón muy, muy fuerte, que era un bolsón muy activista para su defensa. Pero lo que pasa con Gerí es que va en reemplazo de Dina. Dina tenía 3% y todo el mundo odia a Dina. Estaba dentro del Digamos, margen de error. Claro, nadie va a salir a defender a Dina, evidentemente, y hasta que se forme la imagen de Gerí, la reacción no es inmediata, pues, ¿no? O sea, yo no sé
quién es este personaje, parece ser del pacto, según la mayoría, se va formando opinión en el camino y por eso la reacción no ha sido inmediata, como tú bien dices. Aparte que ya se había convocado la marcha mucho antes de la vacancia. La marcha en general, fue convocada a inicios y luego, ahora lo que se hizo fue ratificar. Yo creo que sí hay un riesgo, es un riesgo que debe estar ahí presente seguramente incluso también para el presidente mismo, y es que esto vaya acumulando fuerzas como bola de nieve y sostenga protestas, digamos, en el corto plazo. Sobre todo por los escándalos que puedan salir, porque es el presidente, yo diría, con más pasivos personales que ha existido hasta el momento. O sea, Wow, probablemente... eso es decir bastante ya, ¿no? Sí, porque no hemos tenido ningún presidente con una denuncia de violación con la declaración de una testigo en la que señalaba las cosas que señaló, ¿no? Probablemente los otros han tenido pasivos en términos de delitos de corrupción y cosas quizás que no avivan tanto a los sectores populares, no diría no avivan, sino que no dañan la imagen personal, sino que son expresiones, digamos, estandarizadas de políticos corruptos y demás. Lo curioso con Gerí es que, para cerrar la idea, las fuerzas que lo rechazan pueden irse acumulando en el camino. Y esto podría degenerar en que sea atractivo para alguno de los sectores del Congreso que lo sostiene votar por su caída. Y es más fácil votar por la caída de Gerí porque no se necesita un nuevo proceso de vacancia. Solo se necesita una mayoría simple para cambiar la mesa directiva del Congreso y censurar la mesa directiva. Y si uno ve el detalle, los partidos que se abstuvieron cuando se propuso censurar la mesa directiva para escoger a otra persona como presidente del Congreso inmediatamente después de que vacaron a Dina, fueron los partidos más flexibles del mundo, ¿no? Como Podemos Perú, que se abstuvo, JPP y el bloque magisterial se dividió, y Acción Popular, perdón, también votó en abstención y en contra, que son probablemente los partidos que más flexibilidad tengan en comparación al fujimorismo y APP, que probablemente no cambien su voto. Pero son de estos partidos justamente de los que depende más la permanencia de Gerí, diría yo. Y curiosamente, al ser tan pequeños, son a la vez los más necesarios y los que seguramente van a terminar cosechando feudos en los ministerios dentro de la distribución de la ancha base que él va a establecer ahora, ¿no? Ahora, pero ahí sí va a ser clave entonces el gabinete que se escoja. Sí, O sea, totalmente. eso podría generar o azuzar el movimiento en la calle o de repente mandar un mensaje de tranquilidad. Y yo creo que Gerí ya lo anticipa seguramente, y lo que va a pasar es que varias de las figuras dentro de los ministerios que asuman los ministerios van a ser muy poco conocidos. Es decir, no va a cometer el error de Merino que usualmente convocó a figuras como Andrés Forres Alaos y otros más excesivamente conservadores y quizás un poco más polarizantes que asusaron esos ánimos, ¿no? Acá con que nombre a figuras que vayan a estar detrás del telón, que aparezcan viceministros, que recientemente. los Ahora, no estaría mal Tal que cual. nombre a los vices o a gente que ha hecho línea de carrera en los ministerios. Yo creería ¿no? que No va- es conocida, pero... Sin duda, y pero- creo que va a ser mejor. Además, ¿sabes por qué? Porque es tan poco tiempo. O sea, tú cuando recién nombres a una persona en un cargo, vas a Sí. tener un plazo primero de querer hacer como que el borrón y cuenta nueva con respecto a la anterior gestión y quieres salvaguardar responsabilidades, pides el informe de transferencia, empiezas a nombrar a tu gente de confianza y ahí ya te tiraste 4 o 5 meses antes de alguna gestión. O sea, con la eso ya mitad de terminaste lo los que 6 te meses. queda de gestión. Entonces, mejor si lo que quieres es justamente continuar las políticas que se vienen siguiendo. En el ministerio, de repente, más técnicos, pues, ¿no? Tienes un MEF que tiene un trabajo que ya se está realizando, tienes un MINCETUR con negociaciones comerciales en curso, con India y otros países. En fin, hay otros ministerios que de repente tienes unas políticas que merecen continuidad, que sería lo mejor que los viceministros sean los que asuman, ¿no? En vez de estar llamando a personas nuevas. Pero ahí es donde yo temo que hay un riesgo aún mayor, porque Somos Perú se ha caracterizado por ser un partido que utilizaba los puestos de trabajo del Estado de las regiones y de las provincias como mecanismos de canje. Y es el partido nacional con mayor cantidad de regiones, de municipios así distritales y provinciales. Y si uno se pone a pensar por qué ha tenido el peso que ha tenido en el Congreso, siendo 4 personas en un momento y 7 congresistas al final, ¿por qué es que llegaron a tener la presidencia del Congreso? Deslizando opciones, sin aseverar nada, uno podría decir que quizás la articulación se logró a través de otro tipo de intercambios, ¿no? Fuera del Congreso, con el otro sector en el que tienen influencia, que son gobiernos regionales. Hay muchas denuncias, no solo de Patricia Lee, sino del entorno general, de cooptación de puestos en gobiernos regionales, en municipalidades, que se intercambian como favores para mantener relaciones, ¿no? Y es ahí donde yo me pongo a pensar, si Podemos Perú es una figura importante junto con Acción Popular y el resto, que es evidente, ¿cuál va a ser su cuota en los feudos que vayan a diseccionar en los ministerios?
Y yo creo que va a ser no tan visible, van a pretender estar detrás del telón y va a ser de direcciones o viceministerios para abajo. Y eso es un riesgo, porque justamente la gente técnica de línea, que debería estar ahí o permanecer, va a ser reemplazada y valga saber Dios quién entrará para hacer lo que quiera hacer con ese botín, ¿no? Bueno, y eso lo vimos cuando comenzó el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Ah, sí, No, claro. Cuando un empezó a traer a desastre. gente que fue un desastre.